En 1746, aquí en esta pequeña casa, nace Francisco de Goya y Lucientes. Un hombre universal, un aragonés que quizás sea el más universal de todos los aragoneses. Fue el maestro del blanco y negro y el maestro del color. El color en su retina estaba precisamente en estos campos. Y estos campos, este pueblo, el que fue suyo, han sido los elegidos para hacer esta producción, en la que la jota se canta y se baila para el mundo. Y hemos querido no solo este pueblo, sino también el darle un punto de convivencia, una jornada, en la que no es solo el folclore, sino en la que también hemos querido que aquí esté lo que es la jota, pero en una jornada del campo, en el que hay un laboreo y un pastoreo, en el que se demuestra, una vez más, que los hombres y las mujeres en Aragón, la jota la han utilizado como oración. Ha sido su canto de guerra, es su forma de entender la fiesta, es algo muy bonito, el piropo, el requiebro, la ronda y, ¿por qué no?, el canto de alegría en la bodega cuando ya toda la jornada ha terminado. La más bella, la más grande. Tocad las guitarras, maños, tocad que suene la jota. Quiero lanzar a los vientos con toda el alma una jota. Es la jota una plegaria que sale del corazón, la que cantamos los hijos de este bendito Aragón. Tierra de amantes y héroes, tierra de patria y de fe, tierra de nobleza grande y firmeza en el querer, la que de niños nos pasan por el manto del pilar, la Virgen más soberana, reina de la hispanidad. Tocad las guitarras, maños, la jota quiero cantar a mi madre, Aragón, y a la Virgen del Pilar. Dice patria, no hay como la jota, jota aragonesa, que enciende la sangre y al mundo embeleza. Y como la jota sirve para bailar. Caso preciso para pelear, para pelear, para pelear, para pelear, para
cuidado para arriba. Ojo, no caigas. ¿Te traigo la Ten comida? cuidado. Ten cuidado, no caigas, que hay aquí muchas piedras. Ten cuidado. Espera, que es que está muy difícil. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Guapetona? ¿Qué tal ha ido? Sí que está guapa como siempre. ¿Ha ido, bien, Muy bien. ¿Ha ido bien la mañana? Muy bien. Sí. ¿Qué Hace tal un las día ovejas? fresquico y se está muy bien. Sí. Hala, pues El vamos ganado. a ver si comemos. Y te traigo buen almuerzo. Salta muy bien, sí. Ahora como cosechan, pues hay mucha espiga. Vale. Y el ganado pues come bien. Sí, ¿estás Y venga. cansado? No me canso. Y sentado ahí en un ribato, casi me había dormido. De verdad. Como ayer fuimos a dormir tarde, Sí. pues casi he echado una cabezada de ahí. Sí. Espera, Ahí, que sí, ahí te nada he más. echado el cuchillo. Ahí, pues se ha echado la navaja también. Ah, qué ¿Quieres bien. chorizo? Venga. Vamos. Esto tiene que estar muy bueno. Está bueno, sí. Toma, come tú también Me lo ha ya. hecho la madre. Pues bien. Está fuerte. Sí. Por todo, te lo cortas tú. No tanto, no tanto. Ahora, la voy a cortar medio. Venga. Yo. Toma, córtate. Anda. Ya. Se me lleno de flores, tendí la manta en el monte, y se me lleno de flores. Bendita sea la madre que nos palla los pastores.